Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Estimados amigos y amigas, me da mucho gusto dar a ustedes la más cordial bienvenida a otro programa de Pláticas Saludables. Mi nombre es Jorge Madrazo y tendré mucho gusto en entrevistar el día de hoy a la doctora Marta Zapata Tarrés, y esto es una contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de nuestra querida Facultad de Medicina. La doctora Zapata Tarrés es oncóloga pediatra adscrita al Instituto Nacional de Pediatría. Es profesora y tutora del programa de maestrías y de doctorado en ciencias médicas de la UNAM, representante suplente de la sede del Instituto Nacional de Pediatría del programa de maestrías y doctorado en ciencias médicas de la UNAM. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es presidenta de la Agrupación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica. Ha escrito diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como distintos capítulos de libro. Pues me da un gran gusto poder entrevistar a la doctora Zapata. Cuéntenos un poquito más de qué es lo que usted hace en este tema en México. Muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Pues mire, yo soy, como usted comentó, oncóloga pediatra. Yo me dedico a atender, a diagnosticar, a darle tratamiento y a seguir a los niños que se curan de esta enfermedad. Y de alguna manera, en manera paralela, yo trabajo haciendo investigación respecto a qué es lo que en México o en el mundo atrasa el diagnóstico de estos pacientes y las secuelas y demás que puede tener. El cáncer en los niños es una enfermedad que pues es poco conocida, y de esta forma nosotros, aparte, digamos, de tener nuestro trabajo como de médicos, así en el sentido de pues dar medicamentos, hacer estudios y demás, nosotros tenemos el compromiso, pues de alguna forma con la sociedad, de poder educar no solamente a los médicos, sino también a la comunidad, a los maestros, a los papás, a los mismos niños, para que esta enfermedad que afecta desde el recién nacido hasta que pues somos viejos pueda diagnosticarse de una manera temprana y poder pues tener un mejor desenlace, ¿no? Doctora, entonces, eso es a lo que yo me dedico. Dentro de la Facultad de Medicina, ¿cuál es la cátedra o el programa que tiene usted a su cargo? En la Facultad de Medicina nosotros tenemos, digamos, de manera como satélite, o sea, tenemos varios hospitales donde se enseña la oncología pediátrica y también la hematología pediátrica. Entonces, existen profesores en diferentes sedes hospitalarias que tienen a su cargo estudiantes, ya sea pediatras, por ejemplo, en el caso de la oncología pediátrica, o internistas en el caso de ya adolescentes o adultos jóvenes, donde nosotros pues enseñamos esta subespecialidad. Dentro de la facultad hay, dentro del programa, digamos, de estudio de la carrera de medicina, hay algunas horas dedicadas a que el médico general se empape un poquito de lo que es la oncología y la hematología pediátrica. Sin embargo, hemos observado que ese tiempo es insuficiente, porque a la fecha en muchos países del mundo, incluidos países desarrollados o no desarrollados, existe un retraso en el diagnóstico del cáncer en los niños, porque como vamos a ver a lo largo del programa, esta enfermedad produce signos y síntomas como muy inespecíficos. Entonces, por ejemplo, la fiebre. Entonces es algo que normalmente pues nosotros se lo atribuimos a infecciones o a otras cosas, y si no tenemos en mente este diagnóstico, pues se nos pueden escapar casos y pues esto se manifiesta una vez que ya está muy avanzada la enfermedad. Entonces, oiga, ese doctora, es el papel. Ajá. Y antes de entrar directamente al tema del cáncer entre los niños y los adolescentes, yo quiero resaltar que usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Quiere decir que además de su cátedra de la docencia, usted desarrolla investigación.
Cuéntenos un poquito más de su trabajo como investigadora. Así es, yo soy, yo hice la maestría y el doctorado en ciencias médicas. Eso es como un complemento a mi trabajo como clínico, o sea, como médico pegado al paciente, donde yo de alguna u otra manera trato de contestarnos preguntas, ¿no?, que surgen en la vida diaria en la atención de los niños con cáncer. Y dentro de ese espectro, digamos, de preguntas que podemos tener como médicos, como enfermeras, como estudiantes a veces, tenemos, preguntas antes de que los pacientes se enfermen. Por ejemplo, ¿por qué un niño le da cáncer, no? Entonces, en ese sentido, podemos hacer investigación respecto a los factores de riesgo que hay en el ambiente, en los alimentos, en algunos hábitos que podemos llegar a tener, que influyen en que una persona, un niño en este caso, tuviera cáncer. Después podemos hacer también, o hacemos investigación en el hospital donde yo estoy y que dirigimos, que es sobre, por ejemplo, los estudios para diagnosticar mejor el cáncer. Sí, o sea, a pesar que hay muchísima evolución en la tecnología, en los estudios de imagen, de biología molecular, etcétera, aún hay mucho por hacer. Entonces tratamos de perfeccionar estos métodos de diagnóstico e incluso a veces buscar estudios como los que hay ya en los adultos, ¿no?, como la mastografía o el Papá Nicolau, para poder diagnosticar pacientes incluso cuando todavía no tienen síntomas. Claro. Después de eso también hacemos lo que le llamamos en investigación ensayos clínicos, que es probar medicamentos nuevos que van surgiendo de la industria farmacéutica o de laboratorios de farmacología, donde podemos hacer algunos, investigaciones en pacientes que tienen ya enfermedades a lo mejor incurables para ver si estos tratamientos tienen algún futuro, o también en pacientes que tienen enfermedades que sabemos que se pueden curar, con la idea de que esos medicamentos disminuyan, por ejemplo, la toxicidad, que den menos anemia o que den menos daño al corazón o que den menos daño al riñón, con la idea de que estos tratamientos, aparte de que sigan siendo efectivos, sean todavía más seguros de lo que son en la actualidad. Otro campo que también se ha hecho y se está investigando mucho es sobre las secuelas del cáncer. El cáncer en los niños durante los últimos 40, 50 años se considera una enfermedad cada vez con mayor tasa de curación. Entonces, pues ya existen adultos, personas ya de la tercera edad que han tenido cáncer durante la infancia, y entonces nosotros tenemos la obligación de ver qué secuelas o qué consecuencias ha tenido el tratamiento o la propia enfermedad en estas personas para poder evitarlas, digamos, en los pacientes que sigan enfermándose después, ¿no? Claro. O también incluso en los hijos, o sea, porque esos pacientes que ya tuvieron cáncer pueden tener hijos, y entonces ver en esa población qué hacemos. Claro. Y ya nada más para terminar, sería otro campo que es un campo a lo mejor menos técnico, que sería la parte como de cuidados paliativos, que también es un área importante para hacer investigación y para poder instaurarla en los niños, donde a veces pues es difícil pensar que un niño pueda morir, pero tenemos que buscar las mejores estrategias para aliviar esos momentos. Claro, pues son temas difíciles, a veces dolorosos, a veces nos asusta, pero tenemos que informarnos para que con la información los niveles de ansiedad no impidan que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero empecemos, como decía mi abuela, desde el principio. Por favor, Marta, cuéntenos, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo entender esta enfermedad que tanto nos preocupa y tanto nos asusta a veces? Sí, el cáncer se define como una alteración genética, o sea, en una célula, que por alguna otra razón empieza a provocar en esa célula que empiece a proliferar de manera descontrolada. Esta célula, además de crecer de manera descontrolada, tiene la capacidad de invadir tejidos como pues el hueso, las venas, las arterias, el tejido de los pulmones, y por lo tanto eso es lo que genera metástasis, ¿no? Entonces, esa sería la definición de un cáncer, o sea, una alteración genética que provoca un crecimiento descontrolado y que tiene la capacidad de invadir un organismo. Y cada vez que yo escucho la expresión genético, pues desde luego nos preocupa, porque eso quiere decir que es algo que hemos heredado
y que también tenemos la posibilidad de heredar a las futuras generaciones, doctora. No, no necesariamente. O sea, la palabra genético en este caso yo me refiero a que digamos, la proliferación de estas células o el crecimiento se debe a un daño en esa célula en particular. O sea, hay una célula en una persona, en un niño, que por alguna razón se daña y ese es el daño genético en una sola célula. Okay. Entonces, no es que sean los genes que heredamos. Exacto, o sea, hay pocos tumores en los niños que son hereditarios. O sea, en los adultos hay más, digamos, como referencia a esto, ¿no? El cáncer de mama, cáncer de colon, donde nosotros sabemos que si nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra tía tuvo cáncer de mama, pues sí tenemos un riesgo mayor. Pero en los niños hay, de hecho, prácticamente una enfermedad que es la que es hereditaria, que es un tumor que está en el ojo, que se llama retinoblastoma. Entonces, en ese sentido no tenemos por qué, digamos, angustiarnos tanto, porque sería un caso como esporádico, por así como así solo, y por eso tampoco los hermanos o los hijos o los papás tuvieran un riesgo mayor. Entendido, claro. Pues eso es muy importante que pueda usted hacer Así esta es. precisión, Marta. Pero cuéntenos, ¿cómo responder a la pregunta, si es que hay posibilidades de responderla? Bueno, ¿y por qué a los niños les da esta enfermedad si realmente no han estado expuestos pues a un ambiente que pudiera generar esta enfermedad? Y bueno, pues están en muy temprano momento de su crecimiento. ¿Cómo es que esto se puede dar? ¿Hay alguna forma de contestar eso, doctora? Sí, no, es complicado, ¿no? Incluso pues uno se preguntaría cómo, porque finalmente a lo mejor un niño de 7, 8 años a lo mejor ya estuvo expuesto a algo en el ambiente, pero ¿cómo explicar que un recién nacido pueda nacer con cáncer, no? Claro. Entonces, hay varias teorías que se han, digamos, postulado, porque ninguna, como usted lo comenta, está probada. Entonces, algunas comentan que durante, por ejemplo, el espacio del embarazo puede haber exposición a ciertos tóxicos. De hecho, se han hecho varios estudios que se llaman como de casos y controles, ¿no? Donde se estudian niños que ya se enfermaron de cáncer y otros que no están enfermos de cáncer y ver hacia atrás, pues, qué hábitos tenía, por ejemplo, la mamá cuando estaba embarazada, o en dónde vivían, o si tuvieron infecciones de repetición, o algún factor que pudiera, digamos, explicar por qué un niño tiene mayor riesgo. Claro. Hay algunas enfermedades en las cuales ya se sabe, digamos, o se ha identificado un factor que es muy de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llaman los linfomas, que son los cánceres, digamos, de los ganglios, donde se ha identificado un virus que se llama Epstein-Barr, que, digamos, se ha visto que tiene la capacidad de provocar ese daño genético del que hablábamos en una sola célula. Entonces, se ha visto que algunas infecciones pueden provocar esto. También se ha relacionado, pero de manera no así como categórica, la contaminación, algunas, digamos, alimentos, como pueden ser algunos, no sé, que están contaminados, pero realmente, o sea, ¿cuántos de nosotros vivimos en áreas contaminadas y demás y no nos ha pasado esto? Entonces, así como que establecer un factor causa-efecto es muy difícil, y dentro de lo que yo podría comentarles, aparte de este virus de Epstein-Barr que se asocia a linfomas, podríamos decir también, por ejemplo, que el virus de la hepatitis B o C pueden provocar tumores hepáticos en la edad adulta. Entonces, por ejemplo, si un niño se infecta de hepatitis B o C durante la infancia, es muy probable que cuando ya sea adulto le dé cáncer, una cosa que se llama hepatocarcinoma. Entonces, eso es algo que sí es importante de que la comunidad lo sepa, que la vacuna de hepatitis B y C evita casos de cáncer en la edad, pues, de adultos jóvenes o ya más viejos. Pero estrictamente que yo pudiera decirles que hay algún factor asociado, no existe. Aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos en esta parte de los Estados Unidos, hay una gran preocupación por el uso de los pesticidas y hay tantos compatriotas latinos que están en la agricultura que de repente pues están piscando algo y una avioneta pasa y los rocía con estos pesticidas
Y bueno, en algunos casos los niños han aparecido con cáncer. ¿Hay alguna cosa más desarrollada sobre este tema de los pesticidas y el cáncer, doctora? Sí, sí se ha asociado, o sea, a lo que voy es que son asociaciones, pero tal como causa-efecto no se ha podido como comprobar. Entonces, sí se toma en cuenta, incluso, por ejemplo, se ha mencionado estos insecticidas también que ponemos a veces en las casas, ¿no? Que se conectan a la luz, pueden a veces también relacionarse al desarrollo de leucemias o la contaminación de los alimentos y demás, pero en realidad lo que quiero, digamos, como reflejar es que no existen estudios así como científicos conclusivos que lo demuestren. Hay, o sea, obviamente no hay nada tenemos concluyente. que tratar de cuidarnos y eso. Algo que quería agregar nada más es que si hay algunos pacientes, como le comentaba, que tienen mayor riesgo de cáncer. Entonces, eso sí es importante saberlo. O sea, no sabemos a lo mejor por qué les da a ellos más, pero sí son pacientes que cuando nosotros somos pediatras o somos pues papás de un paciente con esto, tenemos que estar atentos. A ver, doctora, ¿por qué no nos cuenta esto despacito? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que la comunidad tiene que conocer? Ajá, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, son pacientes que tienen un riesgo 20 veces mayor de desarrollar un tipo de leucemia que se llaman leucemias linfoblásticas. Entonces, cuando nosotros vemos a un niñito con síndrome de Down que tiene ciertos síntomas como fiebre o está pálido, antes de pensar cualquier otra cosa tenemos que descartar que no tenga leucemia, ¿sí? Eso es importante. Pacientes que han tenido, por ejemplo, otras enfermedades, pacientes que han estado enfermos, por ejemplo, de artritis o que tienen insuficiencia renal o alguna enfermedad en la cual tienen que recibir tratamiento con medicamentos que bajan las defensas, que le llamamos inmunosupresores, o sea, por ejemplo, que se han trasplantado o que reciben esteroides como prednisona, etcétera, son niños que van a estar con las defensas bajas de manera muy, muy prolongada. Entonces, eso también favorece el desarrollo de cáncer, ¿sí? Entonces, a veces uno piensa, o sea, ¿por qué un niño que ya está enfermo de otra cosa le puede dar cáncer, no? Pero realmente esos niños tenemos que estar muy, muy prevenidos. Y finalmente hay otra enfermedad que se llama la neurofibromatosis, que seguramente usted lo ha visto, son personas que tienen en la piel unas manchas que se llaman café con leche, donde se ven así como unas manchas grandes en la piel que también predisponen a esos pacientes a tener tumores en el cerebro. Entonces, este grupo de niños que tienen todos estos factores son pacientes que idealmente tienen que llevar un seguimiento en un hospital para que, pues, en cuanto si llegaran a desarrollar un cáncer, se puedan diagnosticar de manera oportuna. Claro. Cuando usted habla de niños, doctora, está hablando de los recién nacidos, ¿hasta qué edad? Aquí en Estados Unidos les dicen los teenagers, ¿no? Sí, no, de hecho nosotros aquí estoy hablando de 0 hasta incluso 21 o 25 años, que digo, nosotros en general a los niños, pues, los vemos niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes, claro. Así es, niños y adolescentes. Bueno, doctora, y además de esto que pasa con los niños que tienen síndrome de Down, ¿de qué otras cosas tenemos que cuidar a nuestros hijos? Pues en realidad es importante saber que en los niños, o sea, no hay algo, o en los niños y adolescentes, que nosotros podamos como decir, oye, no comas esto o no hagas esto, ¿no? O sea, podemos hacer ciertos cuidados, como le dije, la vacuna de hepatitis B y C, enseñarles a los pacientes a cuidarse del sol, que eso, digo, en pediatría nosotros no vemos mucho melanoma, pero en los adultos que durante la infancia se expusieron mucho al sol, sí pueden tener más melanoma que los que no. Lo que sí puedo yo decirles es que más que evitar cosas, lo que tenemos que enseñar nosotros como sociedad a nuestros hijos de cualquier edad es que la relación con su cuerpo sea una relación buena, ¿no? Porque sobre todo, como dice usted, en las comunidades hispanas o así, el niño, pues a lo mejor de bebé, pues sí, su mamá o el papá lo bañan, lo revisan, no, pero lo estamos viendo, ¿no? Así desnudo y demás. Pero una vez que estos niños crecen,
somos una sociedad donde la verdad el pudor o ciertas cosas ya van como limitando, que a lo mejor el niño de 14, 15 años le puede decir a su mamá que le ha crecido el testículo, por decir, Claro, ¿no? claro. Porque le da pena, porque tiene ciertas como tabús así en cuanto a los genitales y estas cosas. Que eso es muy propio de las comunidades latinas. Así es, entonces eso es algo que como adultos, finalmente que somos los que estamos cuidando a los bebés, niños y adolescentes, tenemos que tratar de favorecer eso, o sea, que cualquier cosa que yo vea rara en mi cuerpo, yo tengo que avisarle a un adulto, ¿no? Entonces, por eso nosotros a veces nos acercamos sí a los papás y todo, pero también a veces a los maestros, porque los maestros, que pues también a veces tienen una relación muy cercana con los alumnos, o sea, que les tienen confianza y demás, son personas que también son claves para diagnosticar pues ciertos tumores, como le comento, el cáncer de testículo o de ovario, o ciertas cosas que a veces pueden orientar al médico a hacer un diagnóstico más pronto. Quiere decir que la recomendación para los papás que nos están escuchando, doña Marta, es que estén al pendiente del cuerpo de sus hijos, no solamente de su educación o de sus entretenimientos sociales, sino de su propio cuerpo, hasta donde esto sea posible, y convencerlos de que si los propios niños o adolescentes ven algo raro, lo digan. Sí, y también otra recomendación sería creerles a los niños. A veces los niños nos dan señales, ¿no? Claro. Oye, mamá, es que me duele la cabeza, o mamá, es que me pegué en la escuela y me duele el pie. Y en las comunidades latinas, o sea, también estamos muy acostumbrados a automedicarnos, ¿no? Ese es un gran problema, o sea, todavía, incluso por acá, doctora, que de repente encuentra uno medicamentos que no debiera estar ingiriendo. Exacto, entonces por más que nosotros, tengamos cierta cultura o algo, o sea, la verdad es que siempre que alguien tenga un dolor de cabeza, no, a veces las mamás, no, es que no, seguro dices que te duele la cabeza porque no quieres ir a la escuela, ¿no? ¿O te dio mucho el sol? Ajá, entonces siempre le buscamos alguna cosa y ya cuando el niño de plano ya no puede ni levantarse, es cuando consideramos llevarlo al hospital. Entonces, el mensaje sería, primero, o sea, como obviamente tratar de enseñar a los niños que el cuerpo, incluso nosotros como adultos, ¿no? Sí. Porque a veces también nos automedicamos como adultos y eso aprenden los niños, que se toman una aspirina o un paracetamol y con eso ya van como sobrellevando la molestia que tienen. Uh-huh. Entonces, el mensaje sería, primero, no automedicarse, el segundo sería enseñarle a los niños que cualquier cosita que tengan o sientan, avisarle a un adulto, y la tercera sería que si el niño o el adolescente tienen alguna molestia, llevarlo al médico. Claro. O sea, el que decide que es urgente o no es el médico, no la mamá, no de, ay, es que pensé que no era urgente, ¿no? Claro. Entonces, a veces eso es lo que puede retrasar los diagnósticos y como ustedes ya lo saben, o sea, el diagnóstico de cáncer es una urgencia. O sea, no podemos esperar y cada día que va pasando, pues esa célula de la que estábamos hablando que está creciendo, pues va invadiendo más lugares y demás, entonces se va complicando el problema. Bueno, aquí el tema es que ir al médico implica distintos desafíos, doctor. Uno, pues esto tan propio también de las comunidades latinas de que no, mejor yo no voy al médico, no va a ser que me diga algo que no me vaya a gustar. Y claro. Entonces, para no vivir con ese temor, pues entonces mejor no va uno al médico o no lleva uno a sus niños al médico, que luego a veces es la parte más difícil que tiene uno como padres. Uno puede decir a mí que me dé lo que me tengan que dar, pero no a mi hijo. Entonces, llevar a mi hijo para que vayan a dar una mala noticia, no, mejor le seguimos como estamos. Y luego, bueno, pues también el tema de los seguros médicos. Aquí donde nosotros vivimos en el estado de Washington somos muy afortunados y todos los niños, por el solo hecho de ser niños, tienen un seguro médico, que es un seguro médico del estado. Pero pues a veces los niños no tienen este servicio o es muy caro. Y bueno, pues esto complica muchísimo la detección temprana de enfermedades tan serias como es el cáncer, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Qué hacer en estos casos, doctora? Sí, no, pues como le comento, o sea, desafortunadamente, o sea, nosotros como médicos, pues a veces en la universidad aprendemos a diagnosticar, a tratar, etcétera, ¿no? Pero como le decía, o sea, nuestro compromiso ahorita como agrupación de la que yo en estos momentos estoy de presidenta es favorecer ese compromiso social, porque finalmente yo podré saber el
tratamiento así súper perfecto, pero si el paciente no alcanza a llegar conmigo, pues eso no sirve de nada. Entonces, algo que nosotros podemos hacer, o sea, nosotros tenemos una página de internet que estamos construyendo y que tenemos la idea de educar a la gente, o sea, de hacer cápsulas donde especialistas de diferentes, digamos, tumores y enfermedades en oncología van a hablar, y entonces uno como papá, aunque obviamente no tiene la responsabilidad de un médico, puedes ir orientándote y también saber pues si hay que llegar a un servicio de urgencias y demás. Claro. Otra parte también que a mí me parece muy importante es que en Estados Unidos hay médicos que realmente están interesados por las comunidades hispanas, o sea, que han visto que, por ejemplo, como usted lo comenta, o sea, no es lo mismo nacer con todos los derechos a lo mejor de salud y demás, que ir batallando hasta para ir a comprar un paracetamol, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido yo creo que podríamos hacer pues a lo mejor vínculos con estos médicos que yo le comento que son personas muy comprometidas con los pacientes pues que tienen alguna pues barrera, ¿no? En social en cuanto a esto, pues para ir haciendo luchas pues con los gobiernos y esto, porque finalmente, aunque pareciera algo como muy político, o sea, sí realmente eso es lo que puede cambiar la curación de los niños. Y muchas veces la gente menosprecia, ¿no? O sea, oye, es que el cáncer en los niños es algo que no es tan frecuente como tal vez el cáncer de mama o el cáncer en otros sitios. Sin embargo, no es lo mismo que una persona de, no sé, 80 años muera por un cáncer, que a lo mejor le iban a faltar, yo no sé, 10 años para vivir, a que un niñito de 10 años muera que tenía 90 años o 80 años de por delante. Claro. Entonces, creo que sí hay argumentos muy importantes, porque no es una enfermedad que, como hemos visto, se pueda evitar. O sea, no podemos evitarla definitivamente, o sea, hasta ahorita no se sabe algo que podamos evitar, pero sí podemos hacer muchísimas... No hay vacuna contra el cáncer, ¿verdad? Exacto, pero sí podemos hacer muchísimas cosas para evitar la ignorancia y la falta de compromiso de algunas cosas para que los niños puedan acceder a diagnósticos adecuados. Y a los padres de familia recomendarles que lleven a sus hijos a revisiones periódicas con el médico familiar. Yo creo que eso es lo que puede resolver muchísimos problemas antes de ir a las salas de urgencia de los hospitales, ya cuando el agua nos está llegando a los aparejos, ¿no, doctora? Ir con el médico familiar, ir ante cualquier sospecha de que puede estar el niño o la niña de alguna manera pasando por una enfermedad y que no es conveniente dejarla avanzar. No, y además todo, o sea, en cuanto se diagnostica, por ejemplo, un paciente de manera temprana, es más rápido. O sea, el tratamiento va a ser más rápido y más eficaz, ¿verdad? Es muy probable que pueda conservar su vida si es diagnosticado a tiempo, a que si ya el cáncer está muy avanzado. Sí, o a lo mejor conservar su vida, o su pierna, o su brazo, si es que tiene otra cosa, sus ojos, o sea, muchas cosas que a veces los pacientes no mueren, pero terminan con secuelas que obviamente repercuten en la vida, y nosotros como oncólogos y hematólogos pediatras tenemos el compromiso de que los niños, si se enferman de esto, cuando se curen, puedan hacer lo mismo que iban a hacer si no se hubieran enfermado. Correr, jugar, estudiar, hacer lo que a ellos les gusta. Claro, claro. Sí. Bueno, doctora, háblenos un poquito sobre los tipos más frecuentes de cáncer que atacan a los niños. Muy bien. El cáncer más frecuente que afecta a los niños son las leucemias. Uh-huh. Las leucemias son un cáncer que se origina en la médula ósea y se manifiesta como baja de los glóbulos rojos, baja de los glóbulos blancos y baja de las plaquetas. Ese es el primero que más o menos abarca la mitad de todos los cánceres en los niños. En segundo lugar están los tumores en el cerebro. Ajá, esa es como la segunda causa de cáncer en los niños. Y el tercer lugar son los linfomas, que son cánceres en los ganglios, o sea, en el cuello principalmente, en las axilas, ingles y demás, es donde más se manifiesta. Y después de eso podemos tener tumores en los huesos, en el riñón,
tumores en algunos, en los músculos, etcétera, pero ya son menos frecuentes que esos 3 primeros que les dije. Entonces, en resumen, serían las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas. Oiga, doctora, fíjese que cuando yo era niño, hace muchísimo tiempo, sí. Cuando se decía que a tal niño le había dado leucemia, pues era prácticamente como asegurar que su vida terminaría relativamente pronto. Era una enfermedad fatal. Yo escucho que ahora hay muchas leucemias que son curables en un altísimo porcentaje, doctora. Cuéntenos algo de esto. Sí, mire, el tratamiento del cáncer en general empezó más o menos en los años 60, ¿sí? En el mundo en general. Entonces, eso se lo comento porque diríamos que antes de ese tiempo, pues prácticamente el 100% de los pacientes que tenían cáncer se morían. A partir de que empezó el tratamiento de que empezó la quimioterapia, etcétera, hemos visto que pues las enfermedades han ido mejorando. Las leucemias son un ejemplo digamos, de un cáncer que ha mejorado de manera espeluznante realmente. O sea, hay hospitales en Estados Unidos o en diferentes lugares del mundo donde la tasa de curación de una leucemia es superior al 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 niños que se van a enfermar de leucemia, 9 se pueden curar. Entonces, eso es algo pues increíble comparado con los años 60, donde se morían, como usted comenta, el 100% de los niños con leucemia. ¿Y en el caso de México tenemos estadísticas sobre esto, doctora? Sí, en México es difícil hablar de estadísticas, no porque no tengamos información, pero sí porque hay mucha variabilidad dependiendo de los sitios geográficos donde un niño se atienda, ¿sí? Lo cual es muy triste, ¿verdad? Porque está relacionado con el tema de la pobreza. Así es, o sea, eso es lo que es muy terrible. O sea, hay niños que a lo mejor, como estábamos viendo, pueden llegar a urgencias con una complicación donde tal vez desde que se enferma el niño, pues va a morir por esa complicación y ni siquiera va a ser candidato a beneficiarse de ese tratamiento que estamos hablando, que es tan efectivo. Entonces, hemos visto que la mortalidad por leucemia en algunos lugares de la República Mexicana al principio es mayor que en otros lugares, ¿no? Que en países más desarrollados. Sin embargo, hay hospitales, un ejemplo es, por ejemplo, el hospital donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de Pediatría, o el Hospital Infantil de México. También hay hospitales en Monterrey, en diferentes, partes de la República, donde nosotros sí podemos, pues de alguna u otra manera, replicar un poco los resultados que se dan en países que tienen más recursos para poder ayudar a los niños a que accedan a estos tratamientos. Entonces, podría yo decirle que, digamos, de manera así muy general o en promedio, la curación de los niños con leucemia en México está entre el 50 y el 60%. Caray, es mucho lo que tenemos que hacer todavía, ¿verdad, doctora? Y tanto ánimo que hay muchas veces de los médicos y las autoridades de salud de los Estados Unidos de compartir lo que tienen con países menos afortunados, doctora. Así es, y como usted lo comenta, incluso en Estados Unidos se ha observado, no se sabe bien si es por la propia, digamos, raza hispana o porque el tipo de leucemia que le da a los niños hispanos es diferente o por la alimentación o por qué, pero se ha visto que esas tasas de curación que se describen del 90%, incluso en Estados Unidos, donde en teoría los niños reciben un tratamiento parecido a los otros pacientes americanos, es menor que los niños que no son hispanos. Entonces, se han hecho muchos estudios de varios tipos donde vemos qué tipos de leucemias les dan, por qué se complican más y todo, y eso es algo que todavía está como en investigación. Y como le decía, en Estados Unidos, en hospitales importantes, como el Hospital de St. Jude o en Kansas, etcétera, hay médicos que están muy interesados en descubrir por qué a los hispanos les va de alguna forma, no así tan mal, pero un poquito menos bien que a los niños que son de raza americana, por ejemplo. Quiere decir que también los genes por ahí nos juegan malas pasadas. Así es, sí, y dentro de esos genes, o sea, es difícil a veces distinguir si son los genes o a veces las costumbres, ¿no? Que a veces tenemos como población latina de alimentación, de comer, no sé, cosas, pues
chatarra, cosas de estas, que a veces también somos muy adeptos a esto, ¿no? La obesidad, todo esto va complicando enfermedades como esta, donde pues cada cosita es importante y si nosotros no la cuidamos puede afectar pues a largo plazo la curación de los pacientes. ¿Hay alguna relación entre la obesidad infantil, que creo que en México desafortunadamente tenemos la medalla de oro en el mundo de mayor obesidad de los niños, y creo que también de los adultos? ¿Hay alguna relación con la aparición de algún tipo de cáncer, doctora? Pues hay o sea, se ha visto que, o sea, sí puede haber a lo mejor un grado, cuando una persona es obesa, hay un grado que le llaman de inflamación, o sea, como que el cuerpo está como inflamado, y sí se ha visto, o sea, relacionado, pero de manera no muy contundente, que pueda desarrollar más leucemia, etcétera. Lo que sí se ha demostrado así categóricamente es que las personas obesas, o los niños obesos, o adolescentes obesos, cuando reciben quimioterapia y tienen alguna complicación de infección y demás, tienen una tasa de mortalidad 2 o 3 veces mayor que un niño que no es obeso. Entonces, pues así como cuidamos la efectividad de los tratamientos, como le decía al principio, también tenemos que cuidar la seguridad. Entonces, un niño que es obeso y le da, no sé, una diarrea, pero como está con las defensas bajas por la quimioterapia, pues se puede morir por consecuencias de la quimioterapia, y eso pues también influye mucho en ese porcentaje de curación del que estábamos hablando. Muy bien, doctora. Y bueno, ya que está hablando usted de la quimioterapia, ¿por qué no nos habla precisamente de cuáles son las terapias que pueden darse para un niño que ha resultado con cáncer? ¿Cuáles son las distintas formas de dar esta batalla? Mire, la historia del tratamiento del cáncer, como le decía, pues no es muy lejana. O sea, la oncología es una especialidad que lleva pocos años comparado con otras, ¿no? La infectología, por ejemplo, que los antibióticos aparecieron hace más de 100, 150 años. En cambio, la quimioterapia lleva unos 40 años, 50 años en el mundo. Entonces, afortunadamente hemos avanzado muchísimo en esto, y a partir de los años 60, como le comenté, empezamos a usar quimioterapia, que es la misma que usamos a la fecha, no creo que han cambiado muchísimo los medicamentos. Lo que se ha mejorado son las formas de administración, cuidar que estos medicamentos sean seguros y demás, pero, por ejemplo, las leucemias, que es una enfermedad de la que hablábamos, se cura con pura quimioterapia, ¿sí? Los linfomas, que habíamos visto que era la tercera causa de cáncer, también pueden llegar a curarse con pura quimioterapia. Entonces, eso es algo muy bueno porque son medicamentos que pueden ponerse por la vena, etcétera, y no provocan tantas secuelas. Otro tipo de tratamiento que reciben los niños son la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor cerebral o que tiene un tumor en un riñón o en el hígado, etcétera, forzosamente tiene que operarse para poder, digamos, pensar en curarse. No se puede curar con pura quimioterapia. Entonces, la cirugía es un elemento básico del tratamiento del cáncer, en lo que nosotros le llamamos tumores sólidos. Otra herramienta o arma que tenemos es la radioterapia, que es la administración como de radiación. Eso, las famosas radiaciones, ¿verdad? Que también... Exacto, las radiaciones, sí, que por ejemplo son muy necesarias en los pacientes con tumores en el cerebro. Cada vez hemos intentado ir reduciendo la radioterapia porque, como sabemos, los niños y los adolescentes son personas que están en crecimiento. Entonces, la radioterapia es un tratamiento que puede afectar en algunos pacientes el crecimiento, por ejemplo, de la cara, etcétera. Entonces, si podemos evitarla, la vamos a evitar. Pero hay casos como los tumores cerebrales donde es difícil evitarla. Claro. Y finalmente, bueno, también están los trasplantes de médula ósea, o como se llaman ahora, de células hematopoyéticas, que también son una herramienta muy útil en casos de algunos cánceres avanzados o leucemias que han tenido recaída, también se puede utilizar. Y el futuro del tratamiento del cáncer, que en la actualidad ya es una realidad en algunos hospitales y en algunas enfermedades, es la inmunoterapia, que se llama. A ver, cuéntanos más despacito eso, doctora, porque ¿qué es eso de la inmunoterapia? Eso es algo que es como, para nosotros que crecimos, por ejemplo, yo que estudié con pura quimioterapia, es como mágico y es el sueño de todos, ¿no? De hecho, es el tratamiento, o sea, son medicamentos que solo atacan a las células con cáncer. Entonces, el miedo que todos tenemos cuando
una persona recibe quimioterapia es que no solamente afecta a las células que están enfermas, sino que también pues hacen que se caiga el pelo, que se le bajen las defensas, que se le bajen las plaquetas y por eso tengan sangrados o incluso puedan tener infecciones muy graves, ¿no? Entonces, la inmunoterapia es un grupo de medicamentos que se han estado inventando para poder, digamos, atacar directamente a la célula que está enferma. Entonces, eso en algunas enfermedades ya es una realidad, que los pacientes incluso ya toman medicamentos que ya ni siquiera son inyectados, son tomados, y de alguna manera hemos logrado pues controlar algunas enfermedades que pues yo creo que ese es el futuro de la oncología en los próximos años, y ojalá en algún momento pues se empiecen a desechar pues todos estos medicamentos que hasta ahorita han sido muy útiles, pero que sí tienen efectos secundarios pues feos, ¿no? O sea, incluso así en el momento en el que se aplican, como el vómito, la náusea, etcétera, pero que también pueden tener efectos a largo plazo, como la estatura o el daño en el corazón, etcétera. Entonces, esta inmunoterapia es algo que yo creo que en los próximos años va a ser el hit para atender a estos pacientes. ¿Usted cree que en algún futuro más o menos cercano podamos ver una cura definitiva contra el cáncer, doctora? Sí, así como nosotros ahorita, desafortunadamente, como le he dicho, pues los medios no nos ayudan mucho, ¿no? A veces vemos programas también como lo hemos visto los latinos, ¿no? Programas como a veces que nos gusta ver con muchas historias como trágicas, ¿no? O sea, donde a veces aparecen personas con cáncer o niños enfermos, con muchas tragedias, y entonces la gente se queda con la idea que el cáncer no se cura. Sí, y eso hace que si a alguien le da cáncer es que ya se va a morir, ¿verdad? Es un poco la mentalidad. Sí, entonces nosotros como médicos tenemos que luchar contra ese como pensamiento para poder casi convencer a los pacientes y a sus familias de que los pacientes se pueden curar. Y algo que nosotros también es muy importante mencionar en poblaciones hispanas es el abandono al tratamiento. O sea, como las personas pues justamente tienen esa cultura de que el cáncer casi es igual a muerte, medio ven que el paciente está mejor y no completan los tratamientos. Entonces, eso ha hecho que en estas poblaciones a veces se compliquen los casos, tengan recaídas, y obviamente cuando un paciente tiene una recaída, pues ya es más difícil lograr un tratamiento adecuado. Claro, quiere decir que la actitud es básico para poder tener buenos resultados en estas batallas, doctora. Sí, no, y eso está completamente demostrado, ¿eh? O sea, entre más, a veces también las familias latinas pues tenemos la situación más complicada, ¿no? A veces hay mamás que son madres solteras, o también hay personas que tienen no 2, sino 5 o 6 hijos, y entonces cuando uno se enferma pues es difícil estar atendiendo a todos los niños. También a veces la falta de comunicación, o sea, los médicos a veces no tenemos el cuidado, la paciencia, la calidez como para poder explicar de manera adecuada a nuestros pacientes y a sus mamás o a sus papás lo importante que es ser muy apegado a los tratamientos, para que esos tratamientos de los que hemos hablado, que curan al 90% de los pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia, se pueda nosotros replicarlo en su hijo, ¿no? Porque si le damos la quimioterapia, a lo mejor en vez de cada semana, cada 3 semanas, pues obviamente el efecto va a ser muy diferente. Entonces, ese apego a los tratamientos, esa confianza en los médicos, también las sustancias o los medicamentos alternativos, eso es algo que también es frecuente en la población que nosotros, los latinos o los hispanos, ¿no? O sea, como que los papás, además de que reciben quimioterapia, les damos jugos o víbora de cascabel, uña de gato, o sea, como que toda esa medicina tradicional que a veces tenemos un poquito todos como inmersos, ¿no? En nuestras familias, los tés, cosas así, a veces pueden tener efectos contraproducentes con la quimioterapia. Entonces, mi recomendación sería que cualquier cosa que nosotros quisiéramos darle a nuestro familiar o a quien sea, comentarlo con el médico.
Y a veces hay médicos que pues sí son muy cerrados y también eso genera un poco de distanciamiento entre los pacientes y los médicos y realmente pues eso puede hacer que un tratamiento no funcione. Claro. Pues grande la responsabilidad de un médico también de alguna manera modificar el sistema de creencias de los pacientes y de sus familias. Y yo creo que esto pues no solamente opera para el cáncer, sino para cualquier tipo de enfermedad y para cualquier otro compromiso social, ¿verdad? Es algo en donde los latinos desafortunadamente nos hemos atrasado muchísimo. Sí, exacto. Entonces, digo, el cáncer en los niños es algo que cuando uno lo escucha, como que sí, como decía usted en la introducción, o sea, vemos, no sé, un periódico, una revista o algo, donde dice niño con cáncer y casi que le cambiamos de página, ¿no? Claro. Porque no es algo que nadie quiera ver. Y de hecho, cualquier enfermedad es algo que a todos nos asusta un poco, ¿no? Entonces, el mensaje que creo yo que así como dice usted así de los latinos y todo esto es enfrentarlo, o sea, no es algo que podamos evitar. Claro. Entonces, si ya va a pasar, mejor estar como educados, tratar de aprender y de esa manera podemos tener mejores diagnósticos y lo que decía usted hace un ratito, tener mejor apego a los tratamientos y eso, como dice usted, aplica en todo, en cáncer, en diabetes, en hipertensión, en muchísimas cosas y tratar de seguir las indicaciones médicas, ¿no? Yo por eso me hice pediatra, porque a veces de adultos, no, oye, es que tiene que bajar, no sé, 10 kilos porque es diabético. Y los pacientes, pues no obedecemos cuando somos adultos, ¿no? Suben 10 kilos cuando llegan a la siguiente consulta. Entonces, la verdad en los niños, los pacientes son muy buenos pacientes, ellos nos hacen caso. ¿Y los papás de los pacientes, doctora? Pues a veces no tanto, pero por eso nosotros somos pediatras y yo digo, nosotros atendemos a los niños. Y tenemos también que batallar con eso, porque a veces pues sí tenemos que estar como convenciendo a los papás de seguir los tratamientos, pero los niños siempre nos ayudan. Los niños son aliados nobles y cándidos en todo este tema, pero me imagino que la relación con los padres, con los tutores puede ser muy compleja. Sí, no, es una situación como le comentaba, digo, nosotros estudiamos medicina y parece que ya nada más hay que aprender a recetar y esto, pero la realidad es que como médicos tenemos un mundo, ¿no? O sea, a veces tenemos que tener herramientas de psicología, claro, herramientas de trabajadora social, herramientas, pues yo creo que lo más importante de ser humano, ¿no? De ponernos en los zapatos de ese paciente y de su familia y ver que a veces, pues los pacientes tienen problemas muy importantes de dinero, de alimentación, de violencia, de etcétera, que pues los papás no miden la situación y pues es nuestra labor tratar de ayudarles lo más posible, aparte de darles el tratamiento que está indicado, obviamente. Sí, ¿cómo lograr que los médicos también sean expertos en ciencias cognitivas para lograr ese cambio en las creencias y en las actitudes que, bueno, hemos visto que es una herramienta poderosísima en la curación, en realmente sanar, si queremos sanar, porque si estamos a contrapelo, pues a lo mejor la medicina no puede hacer nada, doctora. Así es, y eso finalmente es parte de la tolerancia, ¿no? Yo creo que en la medida que como médicos, digo, y eso es algo que yo creo que los médicos, pues así ahora sí que latinos y demás tenemos un poquito más de empatía con los pacientes, que no somos tan tecnológicos y tan así, pues tenemos esa capacidad de ser humano, o sea, de ponernos en el lugar de las personas, de tratar de entender, de darle permiso de que de repente, pues no sé, usen una pulsera de tal cosa porque creen que los espíritus les van a ayudar, pues eso yo no me voy a burlar de una persona que piensa eso, ¿no? Claro. Pero hay médicos que pueden hacerlo. Entonces, yo creo que es esta parte como de tolerancia y de también de entender que en una situación tan delicada como que un hijo pueda estar enfermo de una enfermedad potencialmente mortal, pues nosotros tenemos que ahora sí que agarrarnos de todo para que ese niño pueda terminar su tratamiento. Cuéntenos un poquito de cuál es la reacción de ustedes, expertos en oncología, cuando de repente un paciente o los papás del paciente le dicen, yo quiero ahora recurrir a métodos alternativos. No sé,
a la acupuntura o a la medicina herbal o yo no sé, algunas de las otras cosas que por ahí se escuchan de que son tratamientos contra estas enfermedades tan complejas. Claro. Sí, no, o sea, mi primer precepto es que hay gente que desafortunadamente en el mundo se aprovecha del dolor de las demás personas e incluso hace negocio, ¿no?, con esto. O sea, hemos tenido casos, así como dice usted, a lo mejor la acupuntura o estas cosas tienen algunas bases en Oriente que pueden tener ciertos resultados, pero hay personas que les ofrecen imanes, tés, cosas, y se los cobran a precios increíbles, ¿eh? Y la gente los paga porque, pues, esas personas, esos charlatanes los engañan. Entonces, yo creo que lo primero es tener la confianza con el paciente, en primer lugar, para que nos diga, porque hay pacientes que no nos dicen y se lo dan de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, pero es que ¿por qué tuvo esta complicación? No es lo común, etcétera. Entonces, lo primero sería la confianza. Lo segundo sería que hay cosas que en realidad no interfieren con el tratamiento y ahí pues depende un poquito de la apertura del médico para poder pues comprender o ponerse en otra cultura y demás, que eso es importante. Y la otra sería pues a lo mejor explicarle de una manera pues empática, inteligente, que a lo mejor ese medicamento no está probado científicamente y que incluso puede dañar más al paciente que lo que él piensa. Entonces yo creo que la base de un tratamiento exitoso es una buena relación médico-paciente. Uh-huh. Y en esa medida en que los pacientes o los niños confíen en nosotros, pues eso va a ser bueno para que un niñito pueda terminar su tratamiento y curarse. Claro. Pues, doctora Zapata, la están escuchando muchísima gente de este país que habla español. Usted sabe que el segundo país con más hispanoparlantes en el mundo es los Estados Unidos, a pesar de que el origen de los Estados Unidos sea angloamericano. Hoy hay más personas que hablan español en los Estados Unidos que españoles en España, que argentinos en Argentina y que colombianos en Colombia. No digamos de algunos otros países que tienen todavía poblaciones con números menores. Solamente México es el país en donde hay más hispanoparlantes, pero después pues es el vecino del norte, en donde vivimos pues más de 55 millones de latinos. Muchos de ellos la están escuchando en esta ocasión, doctora. ¿Cuál es el mensaje final que tiene para ellos con este tema tan interesante y delicado que usted ha tratado? Pues el mensaje sería primero agradecerles que esto se pueda realizar, porque pues para mí es un canal de comunicación importantísimo, y el mensaje sería, una, que el cáncer en los niños existe, que eso es algo que a veces no sabemos. La segunda es que no lo podemos evitar, pero sí lo podemos diagnosticar a tiempo. Y la tercera sería decirles que el cáncer en los niños y los adolescentes es curable. Entonces, con esas tres cosas, yo creo que pues hay que correr la voz, así como hacemos los latinos, ¿no? Aparte de hacer chismes, pero buenos. Bueno, o sea, sí, de transmitir la información adecuada y todo eso. Y si yo como mamá o algo escuché esta información, a lo mejor comentarlo en la escuela, comentarlo con mis vecinas, porque eso sí puede tener un impacto en un paciente y en una persona. Claro, y pedirles que sigan escuchando Pláticas Saludables. Para nosotros ha sido un gran privilegio tenerla en estos micrófonos, doctora Marta Zapata Tarrés, distinguida catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros esta información, que la UNAM esté tan dispuesta a seguir colaborando con los mexicanos y los latinos que vivimos en este gran país que es los Estados Unidos. Para usted y su familia le deseamos lo mejor y ojalá que pronto nos volvamos a escuchar, doctora Marta Zapata Tarrés. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para todos por allá. Gracias. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.